Entre los personajes legendarios de Gran Bretaña, hay uno que ocupa un lugar preeminente. El rey Arturo. Fue el monarca perfecto y un guerrero cuyas hazañas resonarán en nuestra memoria por los siglos de los siglos. Un héroe íntegro y valiente, y el esposo de una reina de belleza singular. Arturo fue el paradigma del honor y el sacrificio. Y sus caballeros de la mesa redonda, unos modelos a imitar. Que arriesgaron su vida sirviendo a su rey. Y defendieron causas justas en su nombre. El tiempo ha difuminado sus orígenes, pero sus valores aún impregnan nuestro espíritu. Sus ideales han inspirado a presidentes, disidentes, demócratas y a infames dictadores. Incluso la forma en que murió parece consolar a los inermes y oprimidos. Según el mito, algún día, el gran héroe regresará. Pero ¿qué hay de cierto en su leyenda? Los arqueólogos aún no han podido localizar su famosa corte, Camelot. Los historiadores han analizado cartas y manuscritos sin encontrar pruebas fehacientes de su existencia. Y ningún romántico ha hallado el Santo Grial. Pero tal vez miraron en la dirección equivocada, sin descubrir la gloriosa senda del mayor de los héroes. La leyenda del rey Arturo. A finales de la Edad Media, Gran Bretaña es una isla desgarrada por la guerra civil, que necesita un héroe que la unifique. Tras vivir exiliado en Francia, un joven noble regresa a Gales, la tierra de sus ancestros, para reclamar el trono de Inglaterra. Los marinos izan una sencilla bandera en la que resplandece el dragón rojo de Gales sobre un fondo verde y blanco, los colores de la futura dinastía Tudor. Enrique está a punto de enfrentarse al rey Ricardo III en la batalla de Bosworth, la culminación de una sangrienta lucha entre las casas de York y Lancaster, los dos clanes sedientos de poder que libran la guerra de las dos rosas. Enrique Tudor enarbola su ascendencia galesa, pide a sus compatriotas que luchen a su lado y se proclama el redentor anunciado hace siglos, que volverá para restituir el poder de los galeses. El simbolismo que acompaña a su regreso será exaltado una y otra vez en un libro publicado ese mismo año, 1485, en el que un joven héroe emerge de una guerra civil para cumplir su destino y convertirse en rey. William Caxton, el propietario de la primera imprenta del país, se encarga de la difusión de esta obra, que alcanzará gran popularidad en Inglaterra. La muerte de Arturo, de Sir Thomas Malory, cuenta la historia del valiente rey y sus leales caballeros de la mesa redonda. Y es la leyenda que todos conocemos. Al igual que Enrique Tudor, Arturo tiene raíces galesas. Escribe importantes capítulos de su historia en Francia y se convierte en rey de toda Inglaterra.
En las primeras historias galesas, Arturo no es un rey perteneciente a la auténtica historia británica, sino una figura legendaria. Con frecuencia es descrito como un gigante o un matagigantes, que a veces exhibe una actitud pícara que Malory jamás habría validado. Encarna la típica figura del héroe legendario. En 1485, la leyenda emerge del crepúsculo celta para deslumbrar a la Inglaterra de los Tudor. Malory escribe su libro durante el apogeo de la Guerra de las Dos Rosas, lo que sin duda impregna su relato, en el que dos reyes se disputan el trono vacante de Uther Pendragon. Y al decir en uno de sus pasajes: «Oh, si los reyes de hoy tuvieran los vasallos de antaño», Malory echa la vista atrás, hacia ese maravilloso mundo británico unido que ve como un reino ideal. En la historia de Malory, la espada del rey permanece clavada en la roca sin que ninguno de los pretendientes al trono consiga extraerla. Pero alguien lo logra de forma inesperada. Un joven llamado Arturo, que ignora que es el hijo y el heredero de Uther Pendragon. Uther Pendragon se enamora de la mujer de su rival y pide ayuda al mago Merlín. Este le otorga el aspecto de su enemigo para que pueda poseer a su fiel esposa sin que ella se dé cuenta. Y de esa insana pasión nacerá Arturo, un niño hijo del engaño y el adulterio, que será educado en secreto por el propio Merlín. Años después, el hijo perdido supera la prueba mágica. Empuñando la espada real, ocupa el trono de su padre y da comienzo a la leyenda del heroico rey Arturo. En su célebre corte, Camelot, los mejores caballeros de la cristiandad se reúnen en torno a un círculo fraterno. Y juran por su honor liberar a los oprimidos y defender a los débiles. Desafiando al mal y sin temer al peligro, emprenden la búsqueda del Santo Grial, el cáliz de la última cena que recogió la sangre derramada por Cristo durante la crucifixión. Pero ninguno es más fuerte y valiente que Lanzarote, cuya espada sirve a Arturo y cuyo corazón pertenece a Ginebra, su adorada reina. Aunque Ginebra mantiene una relación adúltera, jamás es condenada por ello, tal vez por considerar que la lealtad no era un rasgo femenino. Pero como esta imagen no satisface a los paladares modernos, las novelas contemporáneas describen a Ginebra de una manera muy diferente, como una mujer más comunicativa. Lo más interesante es que es un personaje extraído de antiguos relatos de la tradición galesa. Primero aparece como reina y esposa, y después se convierte en la causa de un conflicto. Y acaba encontrando su voz en los siglos XX y XXI cuando el lector se pregunta: ¿qué papel desempeñaban las mujeres en las leyendas artúricas? La atracción prohibida entre Ginebra y Lanzarote continúa creciendo. Hasta que un día la pasión estalla y destruye el reino perfecto. Al enterarse de lo ocurrido, el malvado Mordred, hijo y rival de Arturo, desvela la infidelidad. Los cimientos de la corte se tambalean. La reina debe ser condenada a muerte. La hermandad de la mesa redonda salta en 1000 pedazos y Lanzarote es desterrado.
Pero cuando vuelve para rescatar a Ginebra, descubre el caos. Mordred ha reunido un ejército para someter a su padre y conquistar el trono. Los valientes caballeros de la Mesa Redonda mueren defendiendo a su amado rey. Arturo es herido de muerte por su propio hijo, y su cuerpo es transportado hasta la isla de Avalon, donde dormirá a través del tiempo, ni vivo ni muerto, hasta que despierte de nuevo, convertido en el esperado hijo del destino, cuando su reino más lo necesite. En 1485, en el mundo real, muchos galeses creen que la antigua profecía por fin se ha hecho realidad cuando Enrique Tudor vence a Ricardo III en la batalla de Bosworth y reclama la corona de Inglaterra. Hasta su bandera parece inspirada en la leyenda del rey Arturo. La bandera galesa recuerda la antigua batalla entre dos dragones, cuyo desenlace profetizó el mago Merlín. Este dijo que el malvado dragón blanco parecía ir ganando, pero que el vencedor final sería el rojo, que es el símbolo de Gales. Una historia legendaria que Enrique VII intenta aprovechar. Como cuando bautiza a su primogénito, al que años después enviará a Lemste para que gobierne como príncipe de Gales con un nombre bastante especial: Arturo. Las leyendas artúricas sientan las bases de la dinastía Tudor. Pero ¿dónde está su auténtico origen? ¿Hay algo de histórico en alguna de ellas? La respuesta a estas preguntas podría encontrarse en el siglo V, 1000 años antes de la llegada de Enrique Tudor, en un periodo en el que tal vez existió un rey parecido a Arturo. Tras la caída del Imperio Romano, los pueblos del sur de Gran Bretaña se vieron rodeados por fuerzas hostiles. Sus atacantes llegaban desde el norte, desde el mar de Irlanda y también desde el continente, la cuna de los poderosos y temibles sajones. Los señores locales se enfrentaron a los invasores. De este periodo emerge una serie de líderes guerreros, de pequeños reyes que intentan encarnar sin mucho éxito los valores que asociamos con el rey Arturo. El pueblo busca la imagen de un gran guerrero, un hombre generoso y valiente, un auténtico líder que los guíe. Y así surgen historias sobre gloriosos personajes que prestan su esencia a la figura que simboliza a Arturo, un monarca real y a la vez mítico, que consigue salvar a su pueblo. Pero ¿quién fue esta figura heroica que hizo frente a los sajones? ¿Cuáles eran sus valores y su cultura? ¿Y por qué su pueblo lo consideró un héroe? Para intentar comprender todo esto, necesitamos viajar a un pasado mucho más lejano. Hace 4000 años, un pueblo sabio arribó a las costas de Gran Bretaña. Su actividad principal era la herrería, lo que propició la llegada a la isla de los secretos de la metalurgia.
Su cultura recibió el apropiado nombre de cultura del vaso campaniforme. Y aunque sus creencias se han perdido con el paso del tiempo, sí conocemos algunas de sus antiguas fábulas, que hablan del nacimiento de un niño prodigioso. Sus habilidades y costumbres pasaron de generación en generación. Y a finales de la Edad de Hierro, hace 2 milenios, sus mitos y leyendas ya formaban parte de la cultura británica, lo que nos permite esbozar la personalidad de sus mayores héroes. Escritas 2 siglos después, las primeras historias de los pueblos celtas recrean un mundo extraño lleno de dioses, humanos, artes mágicas y líderes que vencen complicados desafíos. Los predecesores del rey Arturo. Las gestas heroicas tranquilizan a los británicos de la Edad de Hierro. Pero de repente, su vida se resquebraja. En el año 43 de nuestra era, los romanos invaden Gran Bretaña en busca de minerales y tierras, y esclavos y gloria. Y siembran la isla de campamentos militares como el de Carlión, en el sur de Gales. Un lugar emblemático que se convertirá en el origen de la legendaria historia del rey Arturo y en el modelo de su corte y capital. Como atestiguan las últimas excavaciones, sin duda fue una ciudad imperial impresionante. Esta nueva reconstrucción está aún sin terminar, pero nos permite imaginar el aspecto que tenía esta parte de Carlión a finales del siglo I, en torno al año 100. Este es un barco que sube desde el estuario del río Severn, cargado con pasajeros y mercancías. Y aquí tenemos el embarcadero, el lugar donde se apeaban las personas y se descargaban los productos. Ahora sobrevolamos los edificios romanos, lo que nos ayuda a hacernos una idea del enorme tamaño que alcanzaron algunas de estas construcciones y de lo imponentes que debieron resultar en aquella época. Carlión creó una conexión comercial con el continente, que cambió las vidas y las creencias de los británicos. Fue la primera y única vez que los habitantes de Gran Bretaña formaron parte del mundo mediterráneo. Carlión era la gran ruta de acceso. El vino que tanto gustaba a los romanos y el aceite de oliva llegaban hasta aquí en ánforas a bordo de enormes cargueros. Y también trajeron dioses nuevos, lenguas desconocidas y formas innovadoras de vestirse y de ver el mundo. Todo esto llegó hasta aquí, a la costa oeste de Gran Bretaña. Los romanos dominan Britania durante 4 siglos. Y traen consigo las termas, la escritura y el cristianismo. Un legado que dará forma a la historia de Arturo. Pero cuando su imperio se derrumba, abandonan la isla, dejando tras de sí un vacío de poder. Este es el territorio que los reyes británicos defenderán de los nuevos invasores. El mundo del rey Arturo. También es la época de los santos. De líderes religiosos como David de Menedia, el patrón de Gales, que defienden el cristianismo que trajeron los romanos. Su misión es preservar la pureza de esta nueva fe frente a los infieles sajones. Pero este es un reino en el que el agua siempre ha sido sagrada y en el que la influencia de los antiguos dioses celtas aún sigue presente. Y es esta mezcla de cristianismo y paganismo
de cultura romana y creencias indígenas, lo que enriquece la complejidad de la leyenda artúrica. De un mundo en el que la identidad de su líder parece difuminarse, cuando la lucha con los sajones se recrudece. A comienzos del siglo VI, el ilustre monje Gildas escribe sobre la pérdida de Gran Bretaña y condena la conducta de algunos de sus reyes. Describe un mundo que se fragmenta ante sus ojos casi en tiempo real. Y también menciona la reciente batalla del Monte Badon, cuya victoria forma parte de la leyenda artúrica. Pero no menciona a ningún Arturo. Uno de los problemas que encontramos al hablar del origen de Arturo es el desconocimiento de su contexto histórico. Pero cuando Gildas dice que han perdido Gran Bretaña porque no han cumplido ni respetado sus ideales, y analizamos lo que dice entre líneas, descubrimos la presencia de un gran líder, Arturo. No hay pruebas que demuestren que Arturo comandase a los británicos en la batalla del Monte Badon. Pero su victoria detuvo el avance de los sajones durante toda una generación e hizo florecer su leyenda. Esta arbolada colina, situada a las afueras de Cardiff, la capital galesa, fue en otra época una de las bases más importantes de los antiguos británicos. Y hoy es una plaza emblemática en la historia de la arqueología artúrica. Este pequeño fuerte fue construido sobre el año 500. Está defendido por 3 grandes promontorios y 3 zanjas bastante profundas. Y los hallazgos descubiertos en él indican que estuvo ocupado por gente poderosa. Hemos encontrado vasijas y recipientes cerámicos para guardar vino y aceite de oliva, que tal vez llegaron desde Constantinopla o el mar Egeo. Y algunas piezas muy valiosas procedentes del norte de África, de la zona de Cartago. Objetos de lujo que tal vez procedan de una corte tan opulenta como la desaparecida Camelot. Leslie Alcock, el principal arqueólogo de la Universidad de Cardiff durante los años 50, investigó este lugar. Lo hizo porque pensaba que era un asentamiento de la Edad de Hierro, pero de forma inesperada encontró grandes depósitos de los siglos V, VI y VII. Los hallazgos de Dinas Boys impulsaron a Alcock a investigar otro asentamiento de la misma época. Y así fue como Cadbury Hill entró en el imaginario popular como el posible emplazamiento de la corte de Arturo. En los años 50 y 60, los historiadores intentamos descubrir si Arturo era una figura histórica real, mucho más antigua que Camelot y las tradiciones del amor cortés, que son una creación medieval posterior. Nuestra intención era analizar el colapso del Imperio Romano, el nacimiento de los reinos anglosajones y la conquista del este de Gran Bretaña por pueblos que hablaban lenguas germánicas. Y ese era el contexto en el que Alcock intentó asociar Cadbury con la figura de Arturo. Los arqueólogos aún no han encontrado Camelot, pero nos han proporcionado una visión mucho más clara del contexto histórico en el que surgió Arturo. Este fuerte no es una prueba arqueológica de la existencia de Arturo, pero examinar un edificio tan consistente como este te permite imaginar cómo era la vida de sus habitantes. Las tierras fértiles que rodean la fortaleza indican que explotaban los recursos naturales de la zona, y que esto los obligaría a pagar tributos e impuestos o el equivalente al alquiler de estas tierras al reyezuelo local. A esos reyes del oeste de Gran Bretaña que tanto critica el monje Gildas, a los que él califica como malos cristianos, como líderes corruptos, que entregan sus tesoros a los invasores paganos. Los héroes y reyes locales y los líderes nativos británicos detienen el avance sajón en la frontera de lo que hoy llamamos Gales. Y es entonces cuando aparece Arturo en los registros históricos. La Historia Britonum es uno de los textos más interesantes de la leyenda artúrica.
No podemos precisar su datación exacta, pero lo más probable es que fuera escrita en el siglo IX. Y en ella nos presentan a Arturo como una figura histórica real y lo sitúan siempre en primera línea. Enumeran todas sus batallas y lo describen como un gran líder. Incluso le otorgan el nombre en latín de Dux Bellorum, el señor de la guerra. Esta es la base del Arturo histórico, y su relato resulta tan convincente que muchos siguen pensando que pudo ser un personaje real. Pero controversias aparte, lo más interesante es que su figura empieza a transformarse y pasa de ser un personaje folclórico que se enfrentaba a monstruos a alguien que lidera a sus hombres y salva el reino. Un guerrero noble y valiente que batalla contra hombres y no contra seres sobrenaturales. Tras un largo conflicto, sajones y galeses pactan una tregua y una línea de separación. En el lado inglés de la frontera, el rey Offa de Mercia levanta uno de los muros defensivos de adobe más extensos de la Edad Media. La muralla de Offa. En Gales, Arturo es considerado el heroico líder que defendió la Britania cristiana de los infieles del Este. La Biblioteca Nacional de Gales, en Aberystwyth, alberga los manuscritos de las primeras fábulas artúricas, el Libro Negro de Carmarthen y el Libro Blanco de Redergh. Sus páginas glorifican el legendario avance de Arturo por Gales y la huella que dejó en el paisaje. Esta colina de Pembrokeshire, Caer Vica, domina un antiguo anillo de rocas que, según los análisis más recientes, data del Neolítico. En Gales es conocido como la tumba de Arturo por ser uno de los supuestos lugares donde pudo ser enterrado. No muy lejos se eleva otra roca de nombre emblemático. Esto es Carn Arthur, la piedra de Arturo, uno de los muchos lugares de Gales que hacen referencia a la vida del rey. Su caballo debió cabalgar con mucho ímpetu, porque hay dos parajes galeses cuyos nombres aluden a las profundas huellas que dejaron sus pezuñas y que hicieron que este rey legendario, al que muchos consideran una figura histórica, dejara un glorioso rastro en el mapa de Gales. Nuestro primer impulso sería pensar que esto no es más que una roca, pero si le ponemos un nombre adquiere cierta personalidad. Y eso es lo que imagino que hizo la gente que atravesaba este páramo salvaje: bautizar una extraña roca de procedencia desconocida. Mucho antes de que los geólogos pudieran explicar que el hielo al moverse arrastra rocas como esta, los lugareños le echaron imaginación y llamaron a este lugar la piedra de Arturo. Y que Arturo pasara o no pasara por aquí es lo de menos. Lo importante es que alguien pensó que este lugar merecía un nombre que le permitiera pasar a la posteridad. Aunque su espíritu pertenezca a este lugar, y pese a las profecías que anuncian su regreso, Arturo se retira a las montañas como un héroe local, destinado a ser recordado solo por su propio pueblo. Pero su historia da un giro inesperado. En el año 1066, los normandos cruzan el Canal de la Mancha. Guillermo el Conquistador es coronado rey de Inglaterra. Y para consolidar su dominio, construye cientos de fortificaciones. El castillo de Chepstow protege la entrada al sur de Gales y permite a sus fuerzas avanzar hacia el oeste, siguiendo la costa, y construir más fortalezas.
Y es en las llamadas marcas galesas, controladas por los normandos, donde emergerá una nueva versión de la leyenda artúrica en torno al año 1130. El Arturo que conquistará el mundo. El autor enriquece estas leyendas, esencialmente británicas, y crea una historia hermosa y coherente. No sabemos dónde nació, pero sí que es un escritor en parte normando y en parte galés o británico. Y esa es la razón de que sepa moverse en ambos mundos. Está en la posición perfecta para forjar esa nueva visión de Arturo como rey, líder y el más noble de los hombres. Estoy hablando de Godofredo de Monmouth. Godofredo crece cerca de la Carlión romana. Camina bajo sus espléndidas murallas, fascinado por la grandeza de la ciudad imperial, y describe la coronación de Arturo, a la que asisten gobernantes de toda Europa, en la llamada Ciudad de la Legión, que gracias a él sigue dando la bienvenida a los fans del mítico rey. Esta ciudad es la mitad de lo que era en tiempos de los romanos. Arturo llegó cuando se marcharon y tomó posesión de este enclave y de su anfiteatro con capacidad para 5.000 personas. Para mí, Arturo es un galés ligado a Roma que continúa diciéndonos: venid, os espero en mi fortaleza. Aquí puedes ver gente de todo el mundo, sobre todo estadounidenses, que parecen deslumbrados por el mito de Arturo, incluso más que nosotros. Vienen a visitar Carlión, la supuesta sede de su fabulosa corte. Así que para mí, Carlión personifica la magia del rey Arturo. Carlión es Camelot. Godofredo de Monmouth insufla vida a Arturo. Pero muchos opinan que el propósito de sus escritos es legitimar la conquista normanda y afirmar que sus nobles guerreros son los herederos del pasado imperial británico. El Arturo de Godofredo es un gran líder, un guerrero feroz y agresivo, muy alejado del rey amable de la mesa redonda. Así introduce la idea de que los normandos son los legítimos dueños de estas tierras, de una isla que nunca perteneció a los anglosajones o a otros conquistadores, sino a los descendientes de Bruto de Troya o Bruto de Britania, que prestan su nombre a la isla de Gran Bretaña. Y su legitimidad queda consagrada con la figura de Arturo. El libro de Godofredo tiene una gran difusión en toda Europa. Lo que anima a algunos autores franceses a añadir nuevos capítulos, reflejando la cultura cortesana de los castillos del Loira, que tendrá una gran trascendencia durante los siglos siguientes. Entre esas famosas aportaciones destacan las historias escritas en el siglo XII por el poeta y novelista Chrétien de Troyes, que dedicó Lanzarote a María de Francia, la hija de Leonor de Aquitania, que a su vez fue esposa de Enrique II. De esta forma fortalece el vínculo entre los normandos de Francia y Gran Bretaña. Chrétien confecciona sus argumentos inspirándose en las leyendas artúricas y los sitúa en el mundo creado por Godofredo. Y nos explica cómo Lanzarote, el mejor de los hombres, llega a la corte real durante esta época de paz implantada por Arturo. En este periodo transcurren sus maravillosas novelas. Chrétien amplía el universo artúrico para incorporar las reglas de la caballería y establece cómo debe ser un rey y un caballero, y el concepto del amor cortés, que prohíbe el romance de Lanzarote y Ginebra. Es la mano derecha de Arturo, su mejor amigo, el mejor caballero de todo el reino y el más valiente en la batalla. Unas cualidades que no le impiden enamorarse de Ginebra, la esposa de Arturo, sin sentirse culpable, ya que en el mundo del amor cortés, los caballeros pueden amar a damas casadas y fuera de su alcance. El problema llega cuando la reina también se enamora de Lanzarote. Eso es lo que desata el conflicto.
En Gran Bretaña, pese al influjo de las novelas artúricas, la conquista normanda no está completamente legitimada. Algunas partes de la isla escapan a su control directo, en especial Escocia y las tierras del norte de Gales. Un vigoroso rey se arroga la misión de unificar el poder. Eduardo I el Zanquilargo se gana el apodo de el azote de los escoceses al embarcarse en el mayor programa de construcción de castillos de la Europa medieval para someter a Escocia y también a Gales. Las crónicas cuentan que Eduardo proclama a su hijo príncipe de Gales en el castillo de Caernarfon en 1284 y reclama para sí el título de Hijo del Destino. Pero incluso el azote de los escoceses necesitó la ayuda de Arturo. La famosa mesa redonda expuesta en el gran salón de la histórica ciudad de Winchester data de la época de Eduardo I, que buscaba legitimar su ascenso al trono británico, asociando su corte a la del mítico rey. Su nieto, Eduardo III, también se interesa por el culto a Arturo y, adoptando el concepto de hermandad de la mesa redonda, crea la Orden de la Jarretera, formada solo por caballeros selectos, los mejores entre los mejores. Después nombra gran maestre a su hijo Eduardo, conocido como el Príncipe Negro, y de esta forma cubre la temática artúrica con una pátina anglosajona. Pero Gales sigue sin apaciguarse. Y no tarda en identificar en el nuevo líder rebelde, Owain Glyndŵr, al esperado Hijo del Destino. Bajo su mando, a principios del siglo XV, los galeses toman varios castillos normandos. Glyndŵr es coronado en Harlech, príncipe de Gales. Y en su corte, una especie de Camelot galesa planea la creación de un país independiente. Pero una década después, su rebelión termina siendo aplastada y Glyndŵr desaparece en la niebla galesa, dejando tras de sí poco más que la profecía de que él también, al igual que Arturo, regresará un día para redimir a su pueblo. Durante la segunda mitad del siglo XV, el país se ve inmerso en la Guerra de las Dos Rosas. Es una lucha centrada en los derechos de sucesión al trono, lo que aumenta el interés por la historia de Arturo, creada por Sir Thomas Malory. Una de las materias que trata su obra es la designación del sucesor, porque en la Edad Media es preciso tener claro quiénes forman la línea dinástica. Arturo no tiene un heredero legítimo, y ese es uno de los temas candentes que trata Malory, dilucidar qué ocurre cuando no hay descendencia. En 1485, Enrique Tudor derroca a Ricardo III en la batalla de Bosworth, pero necesita legitimar el derecho al trono de su dinastía. Enrique VII bautiza a su primogénito con el nombre de Arturo. Y aunque su prematura muerte convierte en sucesor a su siguiente hijo, el futuro Enrique VIII, es muy interesante ver cómo utiliza la leyenda artúrica. Es evidente que, como otros hicieron en el pasado, Enrique VII utiliza a Arturo cuando se encuentra en dificultades. Arturo lo traslada a una época gloriosa. Pero Enrique no es el único que proclama sus vínculos con el pasado. La nobleza galesa acostumbra a guardar vistosos rollos con su árbol genealógico que entronca a sus familias con los príncipes nativos de Gales, e incluso con el propio Arturo. Con el inexorable paso del tiempo, la figura de Arturo comienza a difuminarse en el imaginario popular. Hasta que otro gran cambio en la vida de los británicos vuelve a rescatarlo. De forma inesperada e involuntaria.
La revolución industrial anuncia la llegada del mundo moderno. Y Gales es una de sus cunas. Es un nuevo ciclo en el que no parece haber sitio para el romance y la caballería. Pero su arrollador e implacable avance hace añorar a algunos las glorias del pasado. En Merthyr Tydfil, en el corazón de la industria del hierro, una privilegiada forastera se siente atraída por las leyendas galesas. Charlotte Guest es una aristócrata educada en el este de Inglaterra. A los 21 años contrae matrimonio con John Guest, el dueño de una empresa siderúrgica. Y tras enamorarse de las leyendas del libro galés El Mabinogion, decide traducirlo al inglés. En su introducción proclama que Gales debería ser considerada la cuna de la novela artúrica y que es su responsabilidad dar a conocer estas fabulosas historias al mundo entero. En Inglaterra también surge la necesidad de escapar de las agobiantes fábricas y respirar el aire puro y honorable de Camelot. Y con la ayuda de Charlotte Guest, el laureado poeta inglés Alfred Tennyson despierta a Arturo de su largo sueño. Charlotte cuenta en su diario su encuentro con Tennyson, con el que tomó el té, y cómo su traducción influyó en el trabajo del poeta y en su fascinación por el mítico rey. La traducción de Charlotte se ajustó a los gustos de la época, y esto es un aspecto muy interesante de la tradición literaria artúrica. Arturo es una figura cambiante, y el hecho de que sepamos tan poco de su supuesta trayectoria histórica permitió a los escritores situarlo en diferentes ambientes y circunstancias. Sin embargo, sigo pensando que tras el Arturo de Malory y Tennyson, o el de Godofredo de Monmouth, hay un Arturo galés, el auténtico y original. Un galés que traspasa las fronteras y atrae a los contendientes de los grandes conflictos ideológicos del siglo XX. En la mitología nazi, los miembros de las SS eran los caballeros teutónicos del Tercer Reich, los auténticos herederos de Arturo. Heinrich Himmler estaba obsesionado con él y diseñó una especie de Camelot en el castillo de Bibelsburg, en Westfalia, en el que el punto central era una gran mesa redonda. En El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, sus figuras artúricas se enfrentan a un poder absoluto. Hay una misión que cumplir, una hermandad, un mago sabio y poderoso, y un rey que regresa para proteger a la Tierra Media de las fuerzas del mal. El líder más carismático de los años 60 también fue comparado con el rey Arturo. Durante su presidencia, la Casa Blanca fue considerada una versión moderna de Camelot. Una corte honorable e idealista con un líder capaz de guiar a su pueblo a través de la oscura Guerra Fría. Nunca las naciones del mundo tuvieron tanto que perder o tanto que ganar. Juntos salvaremos nuestro planeta o juntos arderemos entre las llamas. Su propia viuda Jackie, durante los terribles días que siguieron al magnicidio, declaró con inmensa tristeza: nunca volverá a haber otro Camelot. A los estadounidenses les fascina Arturo, porque representa lo mejor de la Edad Media. No se fían mucho de lo que pasa en Europa, con tantas guerras y reyes. Pero ese glorioso pasado es algo que comprenden y respetan, porque representa la lucha por el bien. El pueblo quiere líderes virtuosos, como el Arturo de Malory, que muere asesinado al igual que el joven Kennedy. Y de ahí nace un nuevo paralelismo. Fue un presidente muy prometedor, cuyos posibles y futuros logros nunca conoceremos. Su prematura muerte nos hace imaginar hasta dónde habría llegado.
Arturo fue un rey noble que murió demasiado pronto, dejando una afligida viuda y grandes logros por cumplir. Pero como anunció la profecía, algún día regresará. Su leyenda consiguió superar el paso del tiempo. Y tal vez uno de sus legados más significativos sea la asombrosa supervivencia de la identidad y cultura galesas. En Cardiff, la capital de Gales, el dragón rojo ondea con orgullo los días que hay partido, para animar a los suyos a doblegar a su viejo enemigo. Y entre sus héroes, casi siempre hay alguno con el nombre del mítico rey. A veces bromeo y digo que sí, que me llamaron así para honrar al rey Arturo, y espero a ver la reacción de la gente. En mi primer partido con la selección de Gales, luchamos contra Inglaterra. Aquel día había una niebla celta, casi artúrica, que envolvía la ciudad y el estadio. Los ingleses eran los claros favoritos y contaban con el apoyo de sus legiones, pero en aquella ocasión ganamos nosotros. La historia, la tradición, el momento, la atmósfera, hicieron que me sintiera más grande y poderoso, como un rey dispuesto a entrar en batalla. Hemos compartido frontera con una nación mucho más grande y poderosa durante toda nuestra historia. Siempre hemos necesitado líderes, y el nombre de Arturo nos estimula. Nos dice que de nuestra tierra siempre surgirán hombres y mujeres fuertes que nos ayudarán a alcanzar nuestras metas. Arthur, como le llamamos en galés. Arthur, como se dice en inglés. Arturo en italiano y español. Podemos pronunciarlo de muchas maneras, pero para mí fue, es y será siempre el gran rey y guerrero galés. Y nadie, ni siquiera un historiador, me convencerá jamás de lo contrario. El rey Arturo comenzó siendo una leyenda galesa y, desafiando a expertos e historiadores, se convirtió en un héroe universal y atemporal. En un monarca mítico, capaz de gobernar junto a sus caballeros su honorable reino en diferentes épocas, que ha sabido mantener viva su extraordinaria leyenda. Arturo no fue un ser real, sino un personaje de leyenda que supo abrirse un hueco en la historia. Es perfecto, es un héroe, un guerrero lleno de encanto, un matagigantes. Resultó fácil convertirlo en mito. Y es un personaje muy poderoso, capaz de actuar en épocas distintas. Puede ser un rey del siglo VI que lucha contra los sajones, puede ser un rey medieval, un rey victoriano o un moderno rey del siglo XX. Y seguirá reinando en los siglos XXI y XXII. Es una figura que encarna todos nuestros ideales de nobleza, rectitud, buen gobierno, belleza y romanticismo. Es el mito perfecto.